nuestro taller, ambos talleres, tanto para los jóvenes como para nosotros aquí en la iglesia. Vamos a orar primeramente, vamos a encomendar todo este día en las manos del Señor y luego los jóvenes pueden pasar con Valentín y tener así juntos el taller de formación juvenil. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana y este momento que tú nos concedes, estar aquí juntos, presentes, con ese fin de aprender de tu palabra. Reconocemos que somos pecadores y que en Cristo Jesús tenemos redención, perdón de pecados y una vida en santificación por la obra de tu Espíritu Santo. Te pido así que cada uno de nosotros podamos crecer en la fe y que podamos encontrar nuestro propósito, nuestra identidad para glorificarte y exaltarte en todas las áreas de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así los jóvenes pasan a su taller y nosotros comenzamos con el tema del día de hoy. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 1. ¿Cuál es la pregunta que debemos resolver en este taller que estamos comenzando y que a lo largo de las próximas semanas estaremos abordando? Es ¿cuál es nuestra identidad y ministerio como iglesia local? Queremos enfatizar la palabra local para poder entender así nuestra función. Hoy a través de las redes sociales, que todos nosotros nos conectamos y estamos al tanto de las noticias, muchas veces nos preocupan los comunicados de ciertos familiares, amigos o amistades que seguimos porque nos dejan saber el problema, pero nunca nos dejaron saber cuándo lo arreglaron. Entonces nosotros seguimos en ayuno y en oración. Pero estamos muy al tanto de muchas cosas en el sentido no solamente global, sino familiar, con amigos, amistades a distancia. Que muchas veces perdemos la noción de lo cercano. ¿Cuántas veces ustedes van a un restaurante y se sientan a comer? Ya sean ustedes u otros, comienzan a desconectarse del uno al otro. Sacan sus teléfonos, comienzan a ver sus redes sociales o sus correos electrónicos. Y entonces ves matrimonios alejados en la misma mesa, distantes del uno al otro. De esa misma forma, como iglesia, podemos estar ausentes localmente. Podemos profesar la fe con otros globalmente, pero localmente tal vez no tenemos esta misma conciencia y acercamiento y propósito e identidad y que nos ayude a ser activos y productivos en las áreas que Dios nos colocó. Según Hechos capítulo 17 dice que Dios determinó el lugar, las zonas de donde nosotros vivimos, nos movemos y respiramos. Por lo tanto, localmente tenemos un llamado, un propósito. De ahí que como iglesia tenemos que tener esa identidad y encontrar ese ministerio localmente. Ahorita pasábamos por el centro y Noelia me comentaba de una hermana en la fe también que le comunicó, mira, esta iglesia, estábamos pasando el centro, dice, esta iglesia dice que ayudan a los hijos de los inmigrantes que han sido deportados. Es una iglesia emergente, no es una iglesia de sana doctrina. Entonces me hizo pensar, dije, por lo menos tienen un propósito, pero deben de comenzar con un propósito más firme y fundamental, que es el Evangelio de Jesucristo. Porque siendo una iglesia emergente, no necesariamente se predica el Evangelio puro, claro, consistente, semanalmente, de nuestro Señor Jesucristo y la palabra del Señor. Muchas veces terminan siendo las iglesias emergentes humanistas. El centro, el modelo es el hombre. Ser mejores. Porque hay que convertir a los hombres. Si tú quieres profesar cualquier religión o cualquier fe o cualquier interpretación que tú tengas, está bien. Al fin y al cabo, no queremos convertirte a la fe cristiana o a la fe reformada, sino lo que queremos es hacerte un mejor hombre. Ese es un pensamiento emergente. Es decir, no queremos interrumpir en tu doctrina, ni queremos tú tampoco que vengas a imponernos qué debemos de predicar, sino al fin y al cabo queremos hacerte un mejor hombre. Ese es un pensamiento meramente vano. Sabemos nosotros por el Evangelio que debemos de partir por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, conocer fundamentalmente el Evangelio y de ahí formar, edificar nuestro ministerio individual, congregacional, localmente. Y ese es el propósito de este taller a lo largo de estas semanas. Encontrar, recordemos, hemos dicho, ¿qué debemos de buscar?
nuestra identidad y luego nuestro ministerio, ¿correcto? De esa forma podemos reconocer, no solamente somos una pequeña congregación en la ciudad, sino tenemos una identidad y tenemos un ministerio, y por lo tanto, por la gracia de Dios y la buena voluntad, nos ocuparemos en el propósito de Dios, en el diseño de Dios, por qué nos plantó en este lugar como iglesia. Si vamos a Hechos capítulo 1, vamos a ver que la iglesia es el instrumento de Dios para establecer su reino aquí en la tierra. Esto lo vemos especialmente en estos textos que vamos a leer de Hechos capítulo 1, versos 6 al 8. Nuevamente, la iglesia, hermanos, si vamos a buscar una identidad, debemos de entender que la iglesia es un instrumento de Dios. Un instrumento de Dios, o en este caso divino. ¿Por qué? Porque Dios ha instituido la iglesia en Cristo Jesús. Y por lo tanto es un instrumento en sus manos. Nosotros debemos entender que parte de nuestra identidad no solamente es que somos hijos de Dios, cada uno mediante la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús, pero que colectivamente, como grupo, localmente, somos un instrumento para manifestar esa identidad y ese ministerio de Dios. Por lo tanto, la iglesia, localmente, es el instrumento de Dios para establecer su reino aquí en la tierra. Eso lo vemos en Hechos capítulo 1, verso 6 al 8, dice así. Recordemos el contexto del libro de Hechos, ¿se acuerdan? Jesucristo ha resucitado, está ministrando a la iglesia, y en este caso a sus discípulos, en este periodo de tiempo, antes de ascender a los cielos, sentarse a la diestra de Dios Padre y gobernar todas las cosas desde su trono. Está en ese periodo de resurrección previo a su ascensión. Y vemos en el libro de Hechos, este capítulo de introducción de los Hechos de los Apóstoles, que otros comentaristas han dicho que sería Hechos del Espíritu Santo, porque es como el Espíritu Santo se movió poderosamente en estos capítulos. Vemos que los discípulos están en espera de instrucciones, de conocer cuál es nuestro ministerio, cuál es nuestra identidad. Ellos están un poco confusos. Ha pasado la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Cristo está presente con nosotros, pero ¿cuál será nuestro ministerio? ¿Cuál es nuestra identidad? Y vemos en el verso 6. Entonces los que se habían reunido, discípulos, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino, ojo, a Israel en este tiempo? Ellos tenían una pregunta. Acaban de pasar unos ciertos acontecimientos en los cuales el líder de ellos había sido detenido, llevado a juicio y rápidamente sentenciado a muerte, llevado a la crucifixión, muerto, sepultado, y la gran noticia: venció la muerte, resucitó, ahora está entre nosotros. Entonces la pregunta es, todo el Antiguo Testamento que venía apuntando hacia estos acontecimientos que obviamente Lucas narra sobre el diálogo que Jesucristo tuvo incluso en el tiempo de su resurrección con los discípulos, se acordarán, en el camino a Emaú. Si me acompañan a Lucas capítulo 24, el mismo Cristo resucitado, el capítulo 24, en el verso, obviamente es largo el texto, lo pueden leer en casa, del verso 13 al 35 van a encontrar a los discípulos, pero también como Cristo continúa apareciéndose en Jerusalén a otros discípulos, verso 36, y en el verso 44 dice, estas son, en el verso 44, es decir, constantemente que Él que apareció ya resucitado, hizo referencia a las profecías del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento profetizaba, prometía la manifestación de Cristo, la redención de Cristo, pero también la restauración en el Mesías, quien sería Jesucristo. Por eso es importante ver que el Cristo resucitado hace referencia siempre no solamente a la redención, sino a la restauración profetizada en el Antiguo Testamento. Y en el verso 44 dice,
Estas son las palabras, lo que les acabo de decir, que era necesario que esto se cumpliese y que era necesario que fuese perseguido y en este caso llevado a corte, llevado a muerte, pero también hay una promesa de resurrección. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Queremos tener un unificador entre el Antiguo y Nuevo Testamento? Debe ser Cristo. Cristo conecta no solamente la voluntad del pacto de Dios, sus promesas, también habla de su reinado, pero también de su reino. Él tendrá el dominio. ¿Por qué? Porque todo lo que se escribió apuntaba a Cristo, tanto en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por lo tanto, ellos querían saber cuándo va a ocurrir todo lo que está anunciado desde el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Por eso, si regresamos a Hechos capítulo 1, dice el verso 6 nuevamente, en la pregunta: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuál era la percepción de estos discípulos? Que Dios va a cumplir alguna promesa pendiente a Israel. Sin embargo, todavía no han entendido toda la bendición del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que obviamente ahí debemos de entender que históricamente la revelación está progresivamente incrementando. No es lo mismo en Génesis como en Hechos, a cuando tenemos el canon cerrado. Porque el canon, hablamos de los 66 libros de la Biblia. Los 66 libros se conocen como el canon, es una regla de fe. Entonces, lo que Dios reveló en Génesis, lo que Dios reveló en Hechos y lo que Dios ya culminó cerrando el canon, entonces nosotros ya entendemos que cuando hace referencia a Israel, según Romanos 11 también, hace referencia, y Romanos capítulo 2, aquellos que son circuncidados en el corazón, que tienen la fe en Cristo Jesús, y Cristo, según Isaías 42, es el Israel que bajó al desierto, pero salió triunfante del desierto. A diferencia de Israel, el Israel natural como nación descendió al desierto y pereció en el desierto. Pero el verdadero Israel, Jesucristo y los que son de Cristo, por la gracia de Dios mediante la fe, es el verdadero Israel, venció el desierto. Venció su tentación, por ejemplo, cuando fue tentado en Lucas capítulo 4 ante Satanás. Vemos que él venció toda tentación, todo desierto. Entonces vemos quién es el verdadero Israel: Jesucristo y los que son de Cristo, tanto judíos como gentiles. Eso también lo vemos en el libro de Hechos. ¿Cuál es la iglesia, el pueblo de Dios? Compuesto de judíos y gentiles, el verdadero Israel en Cristo Jesús. Esa es la realidad del verdadero Israel. Pero ¿qué pasó con estas personas? Dice en el verso 6, todavía no están entendiendo, obviamente, todo lo que va a ocurrir. Por eso dice la pregunta: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesucristo le respondió en el verso 7 y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Vemos aquí que Jesucristo dice, vamos por partes. A ustedes en este instante todavía no les toca entender todas estas cosas. Es necesario, lo vamos a ver en el verso siguiente, que reciban el poder del Espíritu Santo para que entonces comiencen a entender así la plenitud del Evangelio de forma íntegra y me sean testigos a todas las naciones del mundo. Y de esa manera, en este periodo de tiempo, comienzan los cánones, en este caso a culminar. En este caso todavía el apóstol Pablo no estaba, pero cuando su conversión y luego sus cartas, aproximadamente 13 cartas, pues se comienza a cerrar el canon, ya tenemos más luz sobre el reinado de Cristo. ¿Vamos bien? ¿Qué dice el verso 8? Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces vemos que la iglesia recibe la revelación de Dios de quién es Jesucristo por medio de las Escrituras. Todo lo que fue escrito por medio de la ley de Moisés, los profetas y los salmos apuntaban a Cristo y su reinado, su salvación, su evangelio y sus buenas nuevas en el evangelio. Él tendrá dominio, Él reina, y por lo tanto debemos de saber que somos discípulos aquí en la tierra como instrumentos de Dios, salvos por su gracia, hechos sacerdotes para su gloria, y tenemos un llamado. No solamente hemos sido facultados por ser revestidos por el poder del Espíritu Santo, es decir, la llenura del Espíritu Santo es por medio de la palabra. La palabra viene con poder, regenera nuestro corazón, santifica nuestras mentes, comenzamos a entender los propósitos, nuestra identidad y el propósito de Dios para con nosotros, y congregacionalmente, localmente, tenemos un llamado. ¿Qué dice? Me seréis testigos, perdón, ¿dónde estoy? El 8, ok. Venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Dónde comienza esa identidad y ese ministerio? Localmente, en Jerusalén. El libro de Hechos comienza, los primeros 9 capítulos, localmente en Jerusalén. ¿Por qué? Porque era necesario que me fuesen testigos. Que somos llamados ¿a qué? A representar a Jesucristo en cuanto a la luz a las naciones. Él es Rey, Él es Señor. Él llama, como dice Hechos capítulo 17, al arrepentimiento. Dios teniendo y pasando por alto tiempos pasados, ahora llama al arrepentimiento. Y lo hace a través de su iglesia. Su iglesia, al hablar la verdad, mostrar el error del hombre, la perversión del hombre, y mostrar el camino que es Jesucristo, la razón de la existencia de todas las cosas que es Jesucristo. Estamos llamando al hombre al arrepentimiento, sabiendo y creyendo que así como nosotros fuimos revestidos del poder de Dios, Dios nos usa como instrumentos para también conceder así fe y oídos a aquellos que se oponen, y de esa manera vengan a la fe. Entonces vemos que nuestra identidad y ministerio tiene que ver no solamente que hemos sido redimidos y hemos sido adoptados hijos, pero tenemos una función, un ministerio como instrumentos. Por lo tanto, ¿qué podemos ver en estos textos? Bueno, la pregunta es si Cristo restauraría el reino a Israel en estos tiempos. Pues el Israel como nación, no, al contrario, al Israel como nación vendría juicio sobre ellos. Ellos mismos la proclamaron. Cuando le pusieron a Barrabás y a nuestro Señor, ellos decían: suelta a Barrabás, crucifica a Cristo, y que la sangre de Él venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos rehusaron al Mesías, trajeron para sí el juicio de Dios. Y eso ocurrió en la destrucción de Jerusalén años posteriores, en el año 70 después de Cristo. Pero aquí el punto es, ¿qué es lo que Jesucristo está respondiendo? Ellos ¿es la nación que va a restaurar? No, Cristo va a restaurar su reino, que consiste no solamente de judíos, sino de gentiles, de toda lengua, tribu y nación, según el libro de Apocalipsis, quienes serían, como vimos la semana pasada, real sacerdocio, ¿se acuerdan de los demás? Nación Santa, pueblo adquirido por Dios, pero también la primera era escogidos, pueblo escogido, ¿cómo? ¿Se nos olvidó? Pero, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Gracias, sí, me pierdo el orden. Entonces vemos que la nueva nación, compuesta de gentiles y de judíos, es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, tenemos un llamado y un ministerio. Nuevamente, Cristo restauraría el reino en este tiempo. Si les dijo
no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Vemos nuevamente, es entender esos tiempos y sazones. La palabra que traducimos tiempos en griego es cronos, que simplemente significa tiempo en el sentido de duración. Ellos están preguntando en qué tiempo, en qué momento, en qué era o duración de tiempo se va a manifestar la restauración a Israel. Pero la palabra traducida sazones, kairos, significa tiempo en el sentido de periodo fijo y definido. Un comentarista, Tretch, dice que sazones son las épocas o periodos críticos predestinados por Dios. Y esto nosotros en la fe reformada sabemos que quien Dios haya determinado en Cristo Jesús, como veremos más adelante, es con ese fin de que Cristo, a través de Cristo, salvar y sanar nuestros pecados, pero también restaurar nuestras miserias. Otro comentarista, Bruce, indica que la distinción entre las dos palabras es la siguiente. Cronos se refiere al tiempo que debe pasar antes del establecimiento del reino. Kairos se refiere a los eventos críticos que acompañan su establecimiento. Como lo dije anteriormente, desde el libro de Hechos, en el desarrollo de los canos, a la destrucción de Jerusalén, culminó esos tiempos. ¿Cuál tiempo? El tiempo que había concedido Dios en revelar a la nación de Israel todas las profecías sobre el Mesías, pero en el tiempo culminado terminó esta era y desde la cruz comenzó otra era que durará hasta el regreso de Jesucristo. Entonces vemos aquí en el libro de Hechos hasta el año 70 dos etapas, una por culminar y una ya inaugurada desde la cruz de Cristo, y donde ya judíos y gentiles son partícipes de esta era de la iglesia, la era en la cual se manifestaría el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones, el reinado de Cristo en los corazones y de forma íntegra cuando nosotros vamos autogobernando nuestras vidas bajo los mandamientos de Dios hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Cronos se refiere al tiempo que debe pasar antes del establecimiento del reino. Es decir, este periodo tenía que culminar la nación de Israel para así dar lugar a la manifestación del reino de Cristo. Y por lo tanto, la pregunta no era ¿restaurarás el reino a Israel?, sino más bien ¿restaurarás tu reino en estos tiempos? ¿Vamos bien? Lo cual obviamente es evidente a lo largo del libro de Hechos que así fue. Otro comentarista, Will, dice que los discípulos no podían conocer ni la duración del tiempo, ni los sazones o momentos claves. Y eso es evidente, por eso les decía, ¿por qué? Porque el canon, la escritura, no estaba en su totalidad. Nosotros ya podemos ver todas esas cosas. Por eso entendemos los tiempos, esta doble era, la primera, la era que ocurrió, y el siglo venidero que dice la Escritura, y este siglo venidero es la manifestación del reino de Cristo. Hechos 1:8 es el verso clave de este libro significativo. Al momento describe ambos el poder y el programa de la iglesia en Jesucristo, el poder en el Espíritu Santo. El programa es la evangelización, ojo, del mundo, ¿correcto? Pero comenzando desde Jerusalén. Tiene un ministerio, sí, a las naciones, pero comencemos por la nación más cercana, donde habitas, ¿correcto? Yo no sé qué dibujé ahí. Nuevamente, es una gran comisión, pero que comienza localmente, en esa nación, en esa ciudad, en ese pueblo, en esa aldea, en la área donde Dios te ha llamado, donde has encontrado la salvación en Cristo Jesús. Ahí debes de comenzar a ocuparte en esta era del reino de Cristo. Por lo tanto, vemos que el verso nos deja saber que es por Cristo y por la obra del Espíritu Santo que nos ocupamos en el ministerio de nuestro Señor en este tiempo, en este lugar en el cual Dios nos ha colocado. Nuevamente, el programa es la evangelización del mundo comenzando localmente.
El punto es claro, Cristo restaurará el reino de Dios, pero no será el reino de Israel como una nación, sino el reino glorioso de Cristo. Amén. Amén. El reino glorioso de Cristo. Nuevamente, Él tendrá el dominio. Y por lo tanto, debemos enfocar el reinado de Cristo en todas las esferas de nuestra vida y vivir de eso. Acompáñenme al Salmo 2. Vamos a ver, porque Jesucristo dijo lo que la ley dijo, los profetas y los salmos. Pues vamos con un ejemplo, el Salmo 2. Encontramos este hermoso salmo. Y podemos leer el Salmo 110 y varios salmos en que nos enseñan sobre esta bendición que tenemos en Cristo Jesús. Dice: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, ¿qué dice? Contra Jehová y contra su ungido. Es decir, los reyes de las naciones, si no se someten a Cristo, y en este caso al reinado de Cristo, al final lo que buscan es consultar entre ellos, unidos, poder, unidos, y rechazar el cristianismo, rechazar a Jesucristo, rechazar así el gobierno de Dios. ¿Qué dice el texto? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, que no nos gobierne Él ni su palabra, ni Jesucristo. Nosotros vamos a determinar lo que es verdad, lo que es justicia, cómo debe de ser gobernado el pueblo. No necesitamos a Dios. ¿Cuál es la respuesta divina a esa actitud? ¿Cuál es la respuesta divina a esa actitud? Dice el verso 4: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Cuando nosotros vemos un rey o un gobierno ateo que rechaza así los principios verdaderos conforme a la Escritura de la verdad, de la vida, de la libertad de los individuos, imponiendo así su tiranía, hay uno sobre encima de él, burlándose de él. Es probable que Dios haya levantado a ese rey o a esa persona para castigar ese pueblo y su rebeldía, para posteriormente traer el poder del Evangelio y liberar a través de corazones regenerados. Pero sin embargo, ya sea que Dios lo haya levantado para castigar a su pueblo o para mostrar lo vil y miserable que es el hombre y su gobierno, Dios está en control como Dios soberano y se ríe de ellos. Verso 5. Luego, es decir, luego de exponer la maldad y la tiranía de los hombres, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto, dice el Señor, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencias las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Qué hermoso la plenitud y la integridad del Evangelio de Jesucristo. Él reina y tiene dominio, y por eso, como instrumentos de Dios, tenemos que exaltarlo a Él con nuestras palabras, desde un corazón regenerado. Él es el Rey, Él debe de ser exaltado, y como dice el texto,
Sed prudentes, sean reyes o jueces de la tierra, admitir amonestación, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrar al Hijo. ¿Por qué? Porque a Él se le prometió como herencia a las naciones, como posesión suya, los confines de la tierra. Hechos 1, lo hermoso de Hechos 1 es que nos hizo partícipes de predicar y exaltar a Jesucristo a las naciones, y comenzando con nuestra nación. Regresar a los principios bíblicos y exaltar a Jesucristo traerá bendición, no solamente a una comunidad local como iglesia, pero también si influyen a través de la predicación del Evangelio y la exposición del reino de Cristo, las naciones. Por eso en su entorno y en su tiempo Estados Unidos y Norteamérica tuvo esa bendición. Protestantes que emigraron aquí predicando a Jesucristo y exponiendo así la palabra de Dios. Por eso sus 200 primeros años hubieron ese tipo de bendiciones en muchos aspectos. Ese es el fundamento de esta gran nación. Lamentablemente hoy tenemos partidos progresistas alejándose de esa simiente de la fe cristiana en este país y trastornando completamente todo lo político y social para alejarse más y más de la fe cristiana. ¿Qué vamos a hacer? Pues exaltar a Jesucristo y ser instrumentos de Dios en la tierra, comenzando en Jerusalén, en Judá, en Samaria, hasta los confines de la tierra, donde Dios nos lleve. Tenemos un rey que nos usa como instrumento para expandir su gloria. Por eso dice el verso: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último. ¿Pueden conectar el Salmo 2 con este texto? Que le prometieron las naciones y los confines de la tierra, y nos manda la gran comisión a predicar y ser testigos de su promesa y realidad. Qué hermoso es el Evangelio en su plenitud. Concluimos entonces entendiendo que el Salmo 2 y Hechos 1 es sencillamente una explicación de todo el canon, en un aspecto del canon, que Él tendrá el dominio sobre las naciones y Él hace partícipe a su iglesia en esta victoria en la gran comisión. ¿Cómo nos hace partícipe? En la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar. ¿Cómo comenzamos? Revestidos del poder del Espíritu Santo, entendiendo la palabra de Dios en toda su plenitud, en toda su revelación que nos ha sido concedida en estos tiempos, y de esa manera predicar a Jesucristo. Concluimos entonces que de este modo vemos que el método para establecer el reino de Dios no es haciendo guerra, sino por medio de la evangelización y demostración del poder de la palabra divina, por medio del Espíritu Santo. Es decir, evangelizamos y mostramos la consistencia de una mente renovada y de los principios que verdaderamente cambian en individuos desde el corazón a su entorno. Es así como establecemos el reino de Dios, desde el corazón. La evangelización para que un corazón rebelde sea convertido y vuelto a Dios. Segundo, en la formación constante, renovada de su mente en la palabra de Dios, para que su crecimiento y madurez puedan ser útiles en el reino de Dios. El poder no será físico, sino espiritual. El poder del Espíritu Santo, es decir, no es a través de la coerción, no doblegamos a las personas a nuestra voluntad, sino predicamos el Evangelio, que Dios cambia el corazón para que ellos voluntariamente prediquen así y exalten a Jesucristo y encuentren su salvación. Esos versículos introducen el resto del libro de Hechos y proveen un bosquejo del propio libro. Revestidos del poder, la gran comisión, la victoria en Cristo Jesús. El reino de Dios será extendido empezando en Jerusalén, después en Judá, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y todos nosotros somos testigos de ese glorioso Evangelio. Nos ha llegado, hermanos. Nos llegó el Evangelio de Jesucristo, nos ha atraído a reconocer nuestro pecado, pero también
la salvación que tenemos en Cristo Jesús, pero también tenemos que ocuparnos, saber que tenemos un ministerio. Por lo tanto, podemos ver que este ministerio tiene que ver con ser instrumentos en las manos divinas. Dios le prometió a su Hijo, su iglesia fue llamada y revestida para atraer así las naciones a Jesucristo, a través de la predicación. Entonces, ¿qué hemos visto hoy? Sin duda que el llamado que Dios nos hace como localmente, como una iglesia local, es que Dios nos ha colocado en esta ciudad, nos ha colocado como un pueblo, que por la gracia de Dios hemos entendido el Evangelio y nos estamos reformando para ser más escritural y tener una visión más amplia de nuestro llamado en la bendición que es en Cristo Jesús y nuestra ocupación. Sí, nos llama a cargar nuestra cruz, porque la causa de Cristo es mayor que tu necesidad, que tus intereses y que incluso las propiedades que podamos alcanzar. La causa de Cristo es decir, vamos por más, vamos por lo que se le concedió a Cristo y Dios me reviste de poder para ocuparme en ello. Y de forma voluntaria decidimos ocuparnos en la buena lectura, en el aprendizaje, para ser revestidos de ¿qué? De la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, según Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16. Queremos ser revestidos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene por la palabra, con la palabra, a través de la palabra, nunca fuera de ella. Cuando las iglesias están brinque y dando vueltas por todas partes y dicen que están llenos del Espíritu Santo, están lejos de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Queremos ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Escritura, escritura, escritura. Ordenar nuestros pensamientos, derribar falsas enseñanzas, falsos evangelios, exaltar a Jesucristo en toda su plenitud de forma íntegra en nuestra vida. Estamos siendo revestidos del poder del Espíritu Santo. Estamos listos o estamos siendo capacitados para ser instrumento en nuestro entorno. Comencemos tan local, o decimos, la nación, yo no tengo que ir a California, tengo que ir a Chicago, tengo que ir a Miami. No, cuando hablamos de la nación, hablamos de tu entorno, el pueblo alrededor tuyo, el barrio donde vives, la colonia, la cuadra. Que sepan que nos congregamos con este fin, de exaltar a Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos este pequeño boletín? Y con el propósito del boletín es mostrar nuestra liturgia, nuestra forma de adorar, pero también puede ser un instrumento, es decir, hay una iglesia bíblica reformada constantemente que predica a Jesucristo, exalta a Jesucristo, pero ojo, que llama a ocuparnos como iglesia. Entonces cada vez que nosotros pasamos por aquí, cantamos los salmos, leemos esto, vemos no solamente los anuncios, las peticiones de oración, pero también incluso ya un seminario, ya nos extendimos como iglesia, hermanos. Ya no nos ocupamos solamente el domingo, nos ocupamos viernes, sábado y domingo para la gloria de Dios. ¿Ustedes han leído el libro de Hechos? Dice cuántos días se ocupaban ellos. ¿Cómo? Todos los días, en la casa o en el templo. Nosotros apenas estamos como surgiendo. Ahora no estoy diciendo que nos vamos a ocupar todos los días, pero en nuestras actividades diarias nos podemos ocupar. En tu barrio, tus amistades, tus amigos, tus clientes. Que sea que tu forma de comportarte, de hablar y de presentar tus principios morales que no son concedidos por el rey o el estado ni los jueces, sino son encima, son los divinos. Que ellos digan qué integridad de este hombre, qué comportamiento, qué carácter, qué puntualidad, qué disciplina, qué dedicación. Y al final Jesucristo es exaltado. Tu palabra, Cristo es Rey sobre mi vida. Con esa frase, Cristo es Rey sobre mi vida. Que tu hablar solamente apunte a esa última frase, Cristo es Rey. Y cuando tengas el tiempo, ahora no, cuando vamos a trabajar, hermanos. No vamos a predicar necesariamente robando el tiempo a nuestro empleador. Vamos a trabajar. Pero en nuestros momentos de descanso, en donde compartimos el tiempo, que es nuestro tiempo, pues ahí sí puedo compartir el Evangelio de Jesucristo. Entonces cuando yo regreso a trabajar, es un cristiano trabajando. Es un cristiano revestido del poder de Dios trabajando. Cuando hablamos de ser instrumentos de Dios para establecer el reino de Dios, no hablamos, solamente los sacerdotes y los ministros y los diáconos tendrán ese llamado. Nosotros los vemos de aquí y le aplaudimos. No, somos un cuerpo y nos ocupamos.
en nuestras diferentes áreas, incluso la mesa de Thanksgiving con nuestros familiares. Cristo es Rey. Que seamos luz y mostremos el Evangelio de Jesucristo. Que nuestra vida, en realidad nuestra vida no predica en el Evangelio, solamente son testigos y frutos de ese Evangelio. Que nuestra vida sea el testimonio de los frutos del Evangelio. Y cuando tengamos el tiempo, prediquemos el Evangelio con nuestras palabras. Señalando a Jesucristo, llamando al arrepentimiento y mostrando a Jesucristo como Rey. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esta clase y este taller? Especialmente la clase de hoy. No me dejes solo. No me dejes solo. Dilo. Dilo. ¿Nadie? Nadie. ¿Dormidos todos? No. Bueno, pues agradecemos a Dios porque como hemos aprendido el día de hoy, que parte de nuestra identidad y ministerio es ser instrumentos y que no depende de nosotros. Dios nos reviste por su palabra, por la obra de su Espíritu Santo. Nos ha regenerado si profesamos a Jesucristo verdaderamente como Señor y Salvador de nuestra vida. Pues entonces confiamos en que Él continúa su obra revistiéndonos del poder de lo alto para ser instrumentos en el reino de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso y nos concedes aprender y crecer. Señor, que podamos ser testigos conforme a nuestros frutos a las demás. Que podamos enseñar que esos frutos son en base al Evangelio de Jesucristo. Que Jesucristo ha salvado a pecadores y que los ha enlistado en esta función de exaltar, de glorificar, de llevar su nombre en alto. Te pido así que como padres ocupemos nuestro tiempo. Muchas veces la gran comisión comienza en nuestro propio hogar, en enseñar, ser disciplinados, tener principios morales conforme a tu escritura, para enseñar e instruir a nuestros hijos en el temor tuyo. Enseñar a aquellos que no se someten, que tú te ríes. Oh, somos tercos y necios como hombres y pecadores. Sin embargo, tú nos llamas a ser prudentes, sabios y honrar al Hijo. Colocarlo en nuestra vida como centro de gobierno. Él dirige y gobierna nuestra vida. Por eso te pido que cada uno de nosotros podamos entender esto, que nuestros matrimonios sean firmes en Cristo Jesús, la roca firme. Que podamos edificar sólidos matrimonios, familias e iglesias. Señor, si tú llamas en el futuro a ministros, que seamos instrumento para eso. Que sepamos teológicamente y prácticamente llevar a Jesucristo a las demás naciones. Gracias, Señor, porque nos concedes comenzar en nuestro hogar, nuestra familia, nuestros conocidos, amistades, amigos, vecindarios, que prediquemos a Jesucristo como Señor y Rey, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús.